Nunca me gustó mucho hablar del pasado. Siempre pensé que ciertos dolores debíamos guardarlos calladitos en el pecho, como esas cajas viejas de costura, ¿sabes? Que quedan al fondo del armario, llenas de recuerdos que pinchan cuando las movemos. Pero ahora con mis 83 años, me di cuenta de que hay cosas que necesitan ser dichas, historias que merecen salir del silencio, porque el silencio, hija, el silencio también duele. Y a veces, mucho más que cualquier grito. Durante la Mayo era parte de mi vida. Viví creyendo que mi madre me odiaba, que ella me abandonó por elección, que me dejó pequeña, sola, sin nunca mirar atrás. A esa idea me acompañó como una sombra. Estaba ahí en mis cumpleaños, cuando soplaba las velas fingiendo no pensar en ella. Estaba ahí, el día de mi boda, cuando entré a la iglesia del brazo. Estaba ahí hasta cuando nacieron mis hijos, y prometí que nunca les haría a ellos lo que ella me hizo a mí. A no sé cuántas veces lloré escondida, sin entender por qué. Solo sé que esa herida nunca cerró. Crecí intentando ser fuerte, fingiendo que no me importaba, aunque no la necesitaba. Pero en el fondo solo quería saber la verdad. ¿Por qué se fue? ¿Por qué nunca volvió? ¿Qué había hecho tan mal para que no quisiera verme? Y nadie nunca me respondió. Cuando preguntaba, los mayores cambiaban de tema. La tía abuela que me crió decía que era mejor olvidar, que Dios sabía lo que hacía, que la sangre no siempre vale más que el buen carácter, y yo fui aferrándome a cualquier explicación que me protegiera del dolor. Pero por dentro siempre había un vacío, un agujero que ninguna explicación podía tapar. Fue solo hace algunos meses, ya bien viejita, después de que murió la última de mis tías, que la verdad empezó a aparecer. Estaba organizando sus cosas, revisando papeles viejos, guardando ropa para donar, separando fotos y cartas que a nadie más le importaban. Y fue cuando encontré una caja. Era una caja de madera, vieja, medio polvorienta, escondida al fondo de un armario, detrás de un montón de mantas. Casi no la vi, pero algo, no sé explicar, tal vez fue Dios, tal vez solo curiosidad, me hizo sacarla. Abrí la caja con las manos temblando. No imaginé que cambiaría mi vida adentro. Había decenas de cartas, cartas antiguas, escritas con una letra que no veía desde que era niña, una letra que parecía familiar, pero al mismo tiempo distante, como un perfume que conocemos, pero no recordamos de dónde. Y entonces vi el nombre. Anne era su nombre. A mi madre. Ella me había escrito. Ella nunca me olvidó. Y en ese momento comprendí que todo lo que sabía, o creía saber, estaba equivocado. Mi madre me amaba, me amaba tanto, que me escribió cada año, aunque no supiera si algún día las leería, aunque no tuviera certeza de que alguien dejaría que las cartas llegaran. Ella no se fue porque quiso. Anne fue separada de mí, alejada, prohibida, traicionada, por quienes debían protegerla. Y nadie nunca me contó. Al contrario, quemaron cartas, borraron rastros, señalaron con el dedo a ella como culpable, y me enseñaron a hacer lo mismo, en decir que mi mundo se derrumbó. Ese día sería poco. Era como si reviviera toda mi infancia, pero por primera vez, con los ojos abiertos, cada regaño injusto, cada noche que lloré, cada Navidad, esperando a alguien que nunca llegaba, todo tuvo sentido. Pero también dolió. Dolió saber que pasé tantos años lejos de la verdad. Dolió darme cuenta de que quizás era tarde para pedir perdón. Dolió reencontrar a mi madre a través de cartas que ella nunca supo que leería. Y ahora estoy aquí, contando esta historia, no para causar dolor, sino para liberar, porque quizás tú, que estás del otro lado, también tienes una herida parecida. Quizás crees que fuiste rechazada, o que tu madre nunca te quiso. Quizás creciste con preguntas sin respuesta. Y si puedo decirte algo, es esto. No siempre lo que nos cuentan es la verdad. A veces la verdad está escondida en el fondo de un cajón, dentro de una caja, en el silencio de una ausencia, pero existe y cuando la encontramos, puede doler, pero también puede sanar. Eso me pasó a mí, Anne, y eso es lo que quiero contarte hoy.
Fui criada por mi tía abuela. Siempre me decían que mi madre se había ido porque no me quería. Esa frase, repetida tantas veces, quedó grabada en mí como una sentencia que cargaría para siempre, una marca invisible, pero demasiado pesada para un corazón de niña. En ese entonces, no entendía bien qué significaba no ser querida. Solo sentía la ausencia profunda de quien debía estar a mi lado, de quien debía protegerme, abrazarme y quererme incondicionalmente, mi tía abuela, una mujer de voz firme y mirada severa, fue quien asumió la responsabilidad de cuidarme después de que mi madre desapareciera de mi vida. Ella no era mi madre, claro, pero intentó llenar ese vacío con sus propias maneras, sus reglas estrictas y su amor contenido. Su casa era mi mundo, y dentro de esos muros crecí escuchando historias incompletas, frases duras y un silencio que a veces gritaba más fuerte que las palabras. Era un lugar donde el amor existía, sí, pero siempre envuelto en un velo de dolor y misterio. Durante mucho tiempo acepté la versión que me dieron, que mi madre simplemente no me quería, que me abandonó sin mirar atrás, sin ninguna razón que pudiera entender. Esa verdad impuesta me hacía sentir como una niña no deseada, una especie de error que alguien prefirió esconder. Mis pensamientos se llenaban de dudas y de una tristeza profunda, pero nunca tuve valor para preguntar mucho. Sabía que al tocar esa herida solo encontraría más dolor o, peor aún, silencio. No fue fácil crecer creyendo que la persona que me dio la vida había decidido no quererme. Esa ausencia se convirtió en la sombra constante que me acompañaba en todos los momentos importantes, en los cumpleaños, en las fiestas escolares, en las noches solitarias, antes de dormir. Veía a otros niños con sus madres y una punzada de envidia mezclada con tristeza apretaba mi pecho. ¿Cómo sería tener una madre que me abrazara a mí, defendiera, me dijera que todo estaría bien? Solo podía imaginarlo. Mi tía abuela intentaba consolarme a su manera, diciendo que tenía otras personas que me querían y que mi madre tal vez tenía sus motivos para no estar allí. Pero esas palabras nunca fueron suficientes para llenar el vacío que sentía. Cada año que pasaba, crecía con un agujero invisible dentro de mí, una falta inexplicable que me hacía sentir, al mismo tiempo, fuerte y frágil. Aprendí a ser independiente demasiado pronto, a esconder mis lágrimas y a no crear expectativas. Después de todo, no tenía una madre que pudiera decepcionarme en la escuela. Era una niña callada, siempre atenta, pero muchas veces perdida en pensamientos. Los profesores decían que era inteligente, pero demasiado tímida. No sabía decir que parte de esa timidez venía del miedo a ser rechazada, es decir, invisible. No tenía valor para hablar de mi madre, porque hablar de ella era como abrir una puerta a un dolor que no sabía si podría soportar. Mis compañeros hablaban de sus madres con tanto amor y cariño que me sentía una extraña en ese mundo de abrazos e historias felices. Así crecí, moldeada por una infancia hecha de ausencias y medias verdades. Mi tía abuela, que era mi guardiana, me enseñó muchas cosas, pero no pudo enseñarme todo. No podía darme las respuestas que más necesitaba, porque nadie en esa casa, en esa familia, hablaba de mi madre. Era como si ella fuera un fantasma, una palabra prohibida que traía vergüenza o dolor. Y crecí creyendo que era mejor olvidar, que mirar atrás solo traería más sufrimiento. Pero la verdad es que, incluso con todo eso, nunca dejé de desear conocer a mi madre de verdad. Nunca dejé de soñar con un reencuentro, con una explicación, con un abrazo que pudiera borrar años de soledad. A veces, cerraba los ojos e intentaba imaginar cómo sería tener su voz a mi lado, su mano guiándome. Esas fantasías eran la única manera que tenía de mantener viva la esperanza, una esperanza que parecía distante, casi imposible. Cuando preguntaba por ella, las respuestas siempre eran evasivas. Me decían que mi madre era una mujer difícil, que había cometido graves errores, que prefirió alejarse. No sabía si creía esas historias, pero alimentaban la herida dentro de mí. Cada nuevo relato profundizaba el dolor, porque no importaba el motivo,
Anne quería que ella estuviera conmigo. Anne, en realidad, crecí aprendiendo que la verdad era demasiado dolorosa para ser contada, que ciertas historias debían quedar enterradas para siempre, escondidas en el silencio de las palabras no dichas, y acepté eso porque era la única manera que tenía de sobrevivir. Anne, pero, en el fondo, siempre supe que mi infancia, sin mi madre, no era una historia simple. Había algo más, algo que nadie quería que supiera, y esa certeza fue creciendo conmigo, silenciosa, hasta que un día, años después, las respuestas empezaron a aparecer de una manera que nunca podría haber imaginado. Crecí escuchando que ella era una mujer perdida, que huyó con un hombre y nunca más volvió. Esas palabras fueron como una sentencia pesada que me acompañó toda la vida, una etiqueta cruel que moldeó la imagen que tenía de mi propia madre, antes incluso de conocerla de verdad. No sabía quién era, ni qué había pasado, pero esas historias repetidas, como un eco insistente, hacían parecer que mi madre había elegido desaparecer, que su partida fue un acto de egoísmo, de abandono voluntario. Anne, desde pequeña, esas palabras se mezclaban con las miradas desconfiadas de los adultos a mi alrededor, con los susurros bajos que no querían que escuchara, pero que captaba de todos modos. Era como si el pasado de mi madre fuera un secreto vergonzoso, algo que debía ser escondido, borrado, y a mí, la niña, solo me quedaba aceptar la versión que me daban. Aunque me doliera profundamente, no tenía derecho a preguntas ni a explicaciones. Cuando me atrevía a pedir alguna respuesta, encontraba puertas cerradas y rostros que desviaban la mirada. Mi madre, para quienes me criaron, era una sombra nebulosa, una mujer que se había perdido por caminos equivocados, alguien que no tenía lugar en este mundo, y mucho menos en mi vida. Querían que creyera eso, que entendiera que no valía su amor, su espera, su cariño. Por eso crecí con rabia y tristeza entrelazadas. Rabia hacia ella, por haberse ido sin despedirse, por elegir otra vida en lugar de la mía. 3 days apart, sentir que yo era la culpable de todo, que había hecho algo mal para merecer ser dejada de lado. Cada año que pasaba, la imagen de aquella mujer distante se hacía más difícil de amar, más lejana de la figura maternal que siempre había deseado. Por la verdad, como muchas veces ocurre, era mucho más compleja que esas mentiras, simplistas y crueles que me contaron. Lo que uno no sabía, lo que nadie tuvo el valor de revelarme, era que mi madre no huyó de mí, no eligió abandonarme, fue arrancada de mi vida. La sacaron de mí personas que deberían haberla protegido, personas que, movidas por intereses, miedo o prejuicio, decidieron borrar su existencia, borrar su nombre, verar su amor. Quemaron sus cartas, destruyeron sus rastros, y me enseñaron a odiarla sin darme siquiera la oportunidad de conocerla verdaderamente. Durante años, cargué el peso de esa mentira como una cruz silenciosa. En la escuela, era la niña que no hablaba de su madre, porque simplemente no tenía una. En las reuniones familiares, escuchaba comentarios maliciosos, miradas desconfiadas, y me sentía una vergüenza ambulante. Nadie hablaba de ella como alguien digna de amor, perdón o siquiera comprensión. Intentaba convencerme de que tal vez era mejor así, que esa historia de mujer perdida era la verdad, y que era más seguro no hurgar en ese pasado oscuro. Pero, en el fondo, sabía que necesitaba saber, necesitaba encontrar la verdad, no esas mentiras que me contaron para protegerme o esconder la vergüenza. Lo que no podía imaginar es que esa búsqueda de la verdad me llevaría a descubrimientos tan dolorosos como liberadores, que detrás de esa historia de fuga había una mujer que me amaba más que nada, que sufría en silencio y que nunca desistió de mí. Aunque todo pareciera conspirar contra nuestro reencuentro, esa mujer, mi madre, fue víctima de injusticias, traiciones y secretos que solo comenzaría a descubrir mucho tiempo después. Cartas escondidas, testimonios guardados, fotos que nadie quería mostrar. Todo eso se convirtió en el mapa para reconstruir nuestra historia, para deshacer las mentiras y darme la oportunidad de finalmente entender quién era realmente en cuento. Esta historia, porque sé que muchas otras personas también cargan mentiras dolorosas
sobre sus familias, porque sé que es posible, aunque tarde, buscar la verdad y encontrar en ella no solo dolor, sino también cura y esperanza. Si tú, que estás leyendo esto ahora, también creciste con historias que no tenían sentido, con heridas abiertas por palabras que lastiman, quiero que sepas que no estás solo que no siempre lo que nos contaron es la verdad, y que a veces la verdad puede liberar, aunque duela al principio. A mi madre no huyó, y hoy, más que nunca, sé que su amor nunca me abandonó. Tenía miedo de preguntar, y cuando lo intenté, me decían, a mejor no toques eso, niña. Esa frase simple y directa resonó durante mi infancia como una advertencia silenciosa, un muro invisible que me impidió buscar respuestas al vacío que sentía. Era como si existiera un secreto prohibido, una herida demasiado antigua para ser tocada, y cualquier intento de entender qué pasó con mi madre fuera un riesgo que nadie estaba dispuesto a correr desde muy pequeña. Aprendí que había temas que no se discutían, preguntas que no se hacían, especialmente cuando se trataba de ella. Cuando la ausencia de mi madre se volvía insoportable y sentía esa necesidad casi física de entender, de saber por qué no estaba. La respuesta siempre era el mismo silencio incómodo o la advertencia. Para no insistir, admiraba a los otros niños, con sus madres, y sentía un dolor que no sabía nombrar. La falta de ella era un vacío que dolía en el pecho, una ausencia que me hacía sentir pequeña, incompleta. Y por más que quería preguntar, descubrir, entender, las voces a mi alrededor me callaban. Me hacían creer que algunas verdades eran demasiado peligrosas para ser reveladas. Poco a poco, ese miedo creció, convirtiéndose en un bloqueo dentro de mí. La inseguridad de buscar respuestas me hizo cerrar mi curiosidad, encerrar mis sentimientos en una caja, para que nadie más pudiera tocarla. Y con eso, el silencio se convirtió en mi único compañero, un silencio pesado, que llenaba los espacios con dudas, heridas y una soledad que nadie podía ver. A veces intentaba encontrar pistas en los gestos de las personas que me criaron, en las miradas intercambiadas, cuando me acercaba demasiado al tema, en los susurros que empezaban y terminaban justo cuando yo aparecía, pero nunca tuve suficiente valor para romper esa barrera invisible. Sentía que si preguntaba demasiado, podría sacar a la luz dolores antiguos, secretos que la familia quería enterrar, cosas que podrían cambiar para siempre lo que sabía. Sobre mi historia era más fácil entonces aceptar lo que me decían. No toques eso, déjalo estar, eso no es para ti. Palabras que en el fondo significaban, olvídalo, no te importe. Finge que no existe. Yo obedecía, no por falta de ganas, sino por miedo a ser rechazada, a romper la frágil paz que había a mi alrededor. Tenía miedo de ser castigada por buscar lo que era mi derecho. La verdad, en el silencio, se volvió un lugar donde las preguntas morían antes de nacer. Un lugar donde me sentía sola, invisible, incapaz de encontrar mi propio camino. El dolor de la ausencia de mi madre se mezclaba con la frustración de no poder preguntar, no poder entender. Era una prisión silenciosa, sin rejas visibles, pero difícil de escapar. Aún así, esa inquietud nunca desapareció. Creció conmigo, silenciosa, persistente, hasta que un día se volvió imposible ignorarla. Y fue en ese momento que entendí que el mayor acto de valentía no era solo preguntar, sino enfrentar lo que esas preguntas podían revelar, porque buscar respuestas no siempre trae paz, inmediata menos a veces, trae más dolor, más confusión, pero también trae libertad. Hoy, mirando atrás, entiendo que ese miedo fue una protección tanto para mí como para quienes temían la verdad, pero también me doy cuenta que vivir en la ignorancia no cura heridas, solo las agrava. Las preguntas que nunca tuve valor de hacer eran justamente las que más necesitaba escuchar. Y por eso cuento esta historia, para que nadie más sienta que debe esconder sus dudas, sus dolores, sus cuestionamientos, para que quien esté atrapado en el silencio sepa que puede encontrar valor para romper esa barrera, que puede buscar la verdad, aunque duelan, porque, al final, las preguntas, por más difíciles que sean, son el primer paso hacia la curación. Para reencontrarse
para reconstruir lo perdido, para entender que el amor, aún ausente, deja marcas profundas y puede ser redescubierto si tú, que lees ahora, también tienes preguntas que nunca tuviste valor de hacer. Quiero que sepas que no estás solo que el miedo es natural, pero el valor puede crecer y que la verdad, cuando se encuentra, puede transformar el dolor en fuerza, el silencio en voz, la ausencia en memoria viva. Después de la muerte de mi tía abuela, comencé a revolver entre las cosas antiguas. Fue entonces cuando encontré una caja escondida detrás del armario, una caja simple, de madera, polvorienta y olvidada, como si fuera un secreto guardado. Durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado para ser revelado. No tenía idea de lo que esa caja contenía, pero, de alguna manera, sentí que al abrir esa tapa, no volvería a ser la misma persona. Mi tía abuela había sido la mujer que, después de que mi madre desapareció, fue ella quien se hizo cargo de mí, quien me dio comida, mantas y cariño, aunque fuera un cariño tímido, marcado por el silencio y la ausencia de respuestas. Nunca habló mucho sobre el pasado, evitaba temas relacionados con mi madre, y aunque yo era curiosa, aprendí que ciertas cosas era mejor dejarlas guardadas. Pero ese día, sola en la casa silenciosa después del funeral, sentí que necesitaba entender que había algo importante ahí, escondido entre esas viejas paredes. La caja estaba situada en un lugar donde nadie parecía mirar, detrás del armario, escondida entre ropas y mantas que parecían haber sido dejadas con prisa. Cuando la saqué, sentí el peso del tiempo y una mezcla de miedo y esperanza me invadió. ¿Qué podría haber dentro? Documentos, fotos, cartas, alguna pista sobre aquella mujer que siempre fue mi madre, pero que solo conocía por historias incompletas y por la ausencia que marcó toda mi vida. Con las manos temblorosas, saqué la caja del escondite y la puse sobre la mesa de la sala. El silencio de la casa parecía aún más pesado, como si estuviera esperando conmigo ese descubrimiento. Lentamente, abrí la tapa y el olor antiguo a papel y madera envejecida invadió el ambiente. Dentro de la caja encontré un montón de cartas, sobres amarillentos, algunos con el sello casi borrado por el tiempo, otros con marcas de lágrimas secas y garabatos que delataban emociones intensas. Comencé a leer una por una, y a medida que las palabras revelaban historias y sentimientos, mi corazón empezó a latir acelerado. Eran cartas escritas por mi madre, para mí, cartas que nunca tuvo la oportunidad de entregar, que quedaron escondidas, olvidadas, pero que probaban algo que nadie me había contado. Mi madre, no me había abandonado por voluntad propia. Me amaba, sentía mi falta, luchaba por estar cerca, pero algo o alguien la impedía. En esas cartas encontré una madre diferente a aquella mujer, distante de la que me hablaron, una mujer llena de amor, miedo, nostalgia y valentía, palabras que contaban una verdad tan dolorosa como liberadora, verdades sobre traiciones, injusticias y decisiones que separaron nuestras vidas. Aun cuando su corazón seguía latiendo fuerte, por mí fue un golpe darme cuenta de que tantas personas guardaron ese secreto, no solo ocultaron la verdad, sino que también me hicieron creer mentiras. Años enteros de dudas, rencores y rabia se construyeron sobre un muro de silencio y manipulación. Y ahora finalmente esa caja, llena de palabras sinceras, derribaba esa barrera y abría un camino hacia la sanación. No fue fácil enfrentar todo eso. Leer esas cartas fue como revivir el dolor de la ausencia, pero ahora con una luz diferente, con la posibilidad de entender. Lloraba, sonreía, sentía rabia y ternura al mismo tiempo, pero sobre todo, sentía que, después de ese día, mi vida jamás sería la misma, porque descubrí que la verdad es poderosa, incluso cuando llega tarde. Fue también el comienzo de una búsqueda por más respuestas, por reconciliaciones internas, por paz. La caja antigua, olvidada detrás del armario, se convirtió en el portal a mi verdadera historia, a la verdad que debía ser contada, al reencuentro con una parte de mí que ni siquiera sabía que estaba perdida hoy. Cuando miro atrás,
Veo ese momento como un antes y un después. El día en que todo cambió no fue el día que perdí a mi tía abuela, sino el día que encontré a mi madre, en las palabras que dejó, en las emociones guardadas, en el amor que resistió el tiempo y el silencio. Y decidí compartir esta historia porque sé que hay muchas personas que, como yo, viven con dudas y heridas que parecen imposibles de sanar, que esconden preguntas y dolores detrás de un muro de silencio. Quiero que sepan que a veces la verdad está escondida en los lugares menos esperados y que aunque duela, tiene el poder de transformar, liberar y darnos la oportunidad de empezar de nuevo. Si estás leyendo esto ahora, quizás también tengas una caja olvidada, a menos, ya sea en el armario, en la memoria o en el corazón. Quizás tengas preguntas que nunca te atreviste a hacer. Quiero que sepas que no estás solo a que el miedo es natural, pero el valor puede crecer y que la verdad, aunque llegue tarde, siempre vale la pena. Y el día en que todo cambió puede ser el primer paso hacia una nueva vida. Eran decenas de cartas, todas firmadas por ella. Escribía para mí, pero nadie nunca me las entregó. Ese descubrimiento fue como un golpe inesperado que me hizo perder el suelo bajo mis pies. Y, al mismo tiempo, abrió una ventana a un pasado que creía perdido para siempre. Nunca imaginé que mi madre, la mujer que pensé que me había abandonado, hubiera pasado tanto tiempo intentando comunicarse conmigo, incluso sin saber si sus palabras algún día llegarían hasta mí. Durante muchos años viví en la sombra del abandono, cargando conmigo el dolor silencioso de una ausencia que parecía definitiva. Crecí creyendo en las versiones que me contaban, que mi madre no quería verme, que eligió irse y dejarme atrás. Pero esas cartas cambiaron todo. Cada sobre, cada línea escrita a mano, era un testimonio vivo del amor que ella sentía, del arrepentimiento que llevaba, y de la esperanza de que, algún día, pudiera entender. Encontrar esas cartas fue como encontrar pedazos de mí misma que estaban esparcidos en el tiempo. Eran pedazos de una historia que nadie tuvo el valor de contarme, de una verdad escondida detrás de muros de silencio y omisiones. Leer esas palabras me hizo darme cuenta de cuánto me privaron, no solo de la presencia de mi madre, sino también del derecho a conocer su voz, sus sentimientos, sus pensamientos más profundos. Las cartas revelaban a una mujer llena de humanidad, no la figura distante y juzgada que me presentaron, sino una madre que amaba, sufría y luchaba. Hablaba de los días difíciles, de las lágrimas que derramaba, a escondidas, del miedo a no poder estar conmigo. Escribía con una sinceridad que partía el corazón, y al mismo tiempo encendía una luz dentro de mí, una luz que ni siquiera sabía que todavía podía brillar. Cada carta traía una nueva historia, un nuevo fragmento de una vida que desconocía. Hablaba de las personas que intentaron separarlas, de las injusticias que enfrentó y las batallas que libró para intentar estar cerca, aunque a la distancia. Y sobre todo, hablaba del amor incondicional que sentía por mí, un amor que resistió el tiempo, la distancia, el silencio impuesto. Fue doloroso darse cuenta de que esas cartas nunca llegaron hasta mí, que alguien, tal vez por miedo, por prejuicio o por querer ocultar la verdad, impidió que esas palabras cruzaran el camino entre mi madre y yo, que, durante todos esos años, mi madre me habló a través del papel, mientras yo solo escuchaba el eco del silencio. Ese descubrimiento me hizo sentir una mezcla de tristeza profunda y una rabia que tardó en ser domada, pero también me trajo un nuevo sentido para mi vida. Entendí que la historia que conocía no era completa, y que el perdón, para mí, no era solo para ella, sino para todos nosotros, incluyendo a mí misma. Esas cartas me dieron la oportunidad de reconstruir mi pasado, de reencontrarme con mi madre de una manera que jamás imaginé, y ahora, con el corazón abierto y la verdad finalmente revelada, quiero compartir esta historia, porque sé que hay muchas personas que viven con dolores parecidos, con ausencias que duelen y preguntas sin respuesta. Quiero decir que la verdad, por difícil que sea,
puede liberar. Que incluso cuando la vida nos separa, el amor puede persistir en las formas más inesperadas, si algún día te sientes solo rechazado o perdido en tu propia historia. Recuerda que, a veces, la verdad está escondida en cartas, en gestos, olvidados, en palabras no dichas, y que encontrar esa verdad puede ser el comienzo de la sanación, porque las cartas de mi madre no fueron solo palabras en papel, fueron puentes construidos con amor, aunque silencioso, para que un día pudiera entender. Y esa es la historia que quiero contar. Mi madre no me abandonó, fue expulsada. Mi familia no aceptaba al hombre que ella amaba, y la separaron de mí a la fuerza. Esa verdad, que tardó décadas en llegar hasta mí, cambió completamente todo lo que creía saber sobre mi historia, mi infancia y el vacío que me acompañó durante tantos años. Crecí con una sensación de rechazo y abandono que dolía hasta en el silencio, pero ahora finalmente entiendo que no fui yo quien fue rechazada, fue ella, mi madre, víctima de prejuicios, de decisiones crueles y de un sistema familiar que eligió separar el amor en lugar de protegerlo. Durante toda mi vida, cargué con la culpa como un peso invisible. Preguntas sin respuesta resonaban dentro de mi pecho. ¿Por qué se fue mi madre? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué nadie habla de ella? Y, por más que lo intentara, no encontraba consuelo. Me decían que debía olvidar, que era mejor no remover el pasado. La verdad fue sofocada por mentiras, por versiones distorsionadas que me alejaban de la única persona que realmente importaba, a menos M y madre Ann. Pero cuando finalmente la verdad salió a la luz, todo cambió. No fue un regalo fácil de recibir. Fue una revelación dolorosa que tocó las raíces de mi identidad y me hizo reevaluar todo lo que había vivido. Saber que mi madre fue expulsada, que fue arrancada de mí por prejuicios contra el hombre que ella amaba, despertó una mezcla de indignación, tristeza y finalmente comprensión. Mi familia tenía sus propios valores, sus reglas rígidas y sus preferencias. El hombre que mi madre eligió amar no encajaba en ese molde. Era visto como una amenaza, una mancha en la reputación que querían mantener intacta. Por eso, decidieron que lo mejor era separarla de mí, aislarla, borrarla de mi vida. Fue una decisión tomada sin que yo pudiera opinar, sin que nadie considerara los sentimientos de una niña que solo quería el amor de su madre. Esa separación forzada dejó marcas profundas. Crecí sintiendo su ausencia, como si faltara una parte fundamental de mí. Fui criada por mi tía abuela, una mujer que me cuidó, pero que nunca pudo llenar el vacío que solo el amor materno podía llenar. La ausencia de mi madre se convirtió en un silencio pesado, una herida abierta que sangraba en secreto. Lo que más me duele es saber que todo esto pudo haber sido diferente, que mi madre no fue una mujer fría o indiferente, sino una madre que fue arrebatada de mí por circunstancias injustas. Las cartas que encontré años después, escritas por ella, eran pruebas de ese amor que nunca murió. Ella me escribía, lloraba por mí y esperaba un reencuentro que parecía imposible. Esa verdad escondida también me enseñó sobre el poder del silencio y las omisiones. ¿Cuántas veces escuché versiones distorsionadas, me conformé con explicaciones superficiales y acepté una realidad que no era la mía? La manipulación de los hechos me hizo creer que mi madre no me quería, cuando en realidad estaba siendo impedida de estar a mi lado. El silencio durante todos esos años no fue por falta de amor, sino por falta de valor y por la imposición del miedo a hoy. Al mirar atrás, veo que encontrar esa verdad fue un acto de valentía. Fue enfrentar fantasmas, derribar muros y abrir heridas para poder sanarlas. Fue descubrir que el amor verdadero resiste, incluso cuando todo parece conspirar en su contra, y que la justicia no está solo en la ley de los hombres, sino en la búsqueda de contar las historias que fueron silenciadas. Esta es una historia que quiero compartir porque sé que muchas personas pueden estar viviendo situaciones similares. Muchas veces, las heridas del pasado están ocultas bajo capas de vergüenza, miedo
y prejuicio. Pero esas heridas merecen ser expuestas para que puedan cicatrizar. La verdad tiene ese poder, no solo de revelar lo que fue escondido, sino de liberar y transformar. Ansí tú, que estás leyendo ahora, sientes que cargas con un dolor silencioso, que tu historia fue interrumpida por fuerzas que no pudiste controlar. Quiero que sepas que no estás solo que la verdad, aunque difícil, puede ser el camino hacia la paz. YQLA More. Ese sentimiento que nos conecta puede vencer hasta las mayores barreras impuestas por la vida. A mi madre no me abandonó, la cuitaron. Y incluso después de tantos años, la encontré en las palabras, en el silencio roto y en la valentía de contar esta verdad escondida. Ella intentó verme, intentó llevarme, escribía todos los años hasta la última, que envió desde el hospital antes de morir. Estas palabras resuenan en mi memoria como un grito silencioso, un dolor que nunca encontró respuesta. Durante toda mi vida, cargué con el peso de la ausencia, la falta de explicaciones, el vacío dejado por una madre que parecía distante, incluso ausente. Pero, con el paso de los años, fui descubriendo que, detrás del silencio y la distancia, había una mujer que luchaba por reconectarse, que buscaba un camino de regreso a mí, que deseaba el perdón y la esperanza de un reencuentro. La historia de mi madre y la mía siempre estuvo envuelta en misterio y silencio. Crecí escuchando versiones incompletas, historias contadas a medias, en susurros, como si tocar el pasado fuera una herida prohibida. Los adultos a mi alrededor evitaban hablar de ella, cambiaban de tema, o peor aún, me lanzaban miradas incómodas que solo aumentaban mi inseguridad. Poco a poco, me convencí de que mi madre me había abandonado por voluntad propia, que ya no quería formar parte de mi vida y que debía aprender a vivir sin ella. Pero la realidad era mucho más compleja. Con el tiempo, descubrí que mi madre intentó sí encontrar la manera de estar conmigo. Cartas que nunca llegaron a mis manos, intentos frustrados de contacto, pedidos de ayuda que fueron negados, puertas que se cerraron. Y, aún frente a todas las dificultades, ella no desistió. La última carta, escrita desde el hospital, reveló un profundo deseo de pedir perdón, de explicar las razones por las que la vida nos separó, de mostrar que su amor nunca dejó de existir. Incluso cuando parecía distante, el dolor de la ausencia se intensificó con el silencio que acompañó su partida. Durante muchos años, quedé a merced de dudas, preguntas sin respuesta, heridas abiertas que sangraban en silencio. ¿Por qué no vino? ¿Por qué nadie permitió que viniera? ¿Dónde estaban aquellos que debían proteger el vínculo entre madre e hija? Estas preguntas me atormentaban e impedían que siguiera adelante, creando barreras invisibles entre mí y la posibilidad de sanar en cada cumpleaños. En cada momento importante de mi vida, sentía su ausencia de forma aguda. En días como mi boda, la llegada de mis hijos, y hasta en las pequeñas victorias del día a día, su ausencia era un espacio vacío que nada ni nadie lograba llenar. Intentaba ser fuerte, sonreír, fingir que estaba bien, pero dentro de mí había una herida que nunca cicatrizaba, una herida que clamaba por una palabra, un gesto, una señal de que, a pesar de la distancia, el amor materno todavía existía, aun cuando finalmente tuve acceso a las cartas que mi madre escribió para mí. Durante todos esos años, sentí una mezcla de emociones: alivio, por saber que no me olvidó; tristeza, por darme cuenta de que sus palabras nunca llegaron a mí; rabia, por entender que alguien impidió esa comunicación; y esperanza, por creer que, a pesar de todo, había una oportunidad de rescatar ese amor perdido. La última carta, escrita desde el hospital, fue la más dolorosa de todas. Una súplica silenciosa de perdón, comprensión y un reencuentro que nunca ocurrió. A la petición de perdón nunca llegó a mí en vida. Y tal vez esa sea una de las mayores tristezas que llevo conmigo. Pero hoy, al contar esta historia, siento que estoy dando voz a ese silencio, que estoy reconstruyendo un pedazo perdido de mi historia,
y tal vez ayudando a otras personas que también viven con preguntas sin respuesta, con el dolor de una ausencia inexplicable. Ansí hay algo que aprendí con todo esto, es que el amor materno puede manifestarse de diferentes formas, incluso cuando el tiempo y las circunstancias parecen conspirar en su contra, que el perdón puede ser buscado y ofrecido, aunque sea demasiado tarde para un abrazo o una palabra en vida, y que al final la verdad tiene el poder de liberar, sanar y transformar vidas. Esta es mi historia, la historia de una hija que esperó por una petición de perdón que nunca llegó, pero que aún así encontró fuerzas para perdonar, comprender y seguir adelante. Y si tú, que lees ahora, también llevas un dolor parecido, sabe que no estás solo, que es posible encontrar luz, incluso en los momentos más oscuros, y que la esperanza, aunque tardía, nunca muere. Hoy, siendo madre y abuela, entiendo el dolor que ella sintió y lo cruel que fue todo lo que nos hicieron a las dos. Miro hacia atrás, a esa niña que fui, y siento una mezcla profunda de tristeza, comprensión y hasta de rabia. De mi madre, de nuestra separación y de las heridas que esa distancia dejó, se revela hoy en otra dimensión. Ahora que también llevo el título de madre y abuela, puedo ver con mayor claridad el tamaño del sufrimiento que aquella mujer que me dio la vida enfrentó, no solo por la ausencia física, sino por el dolor invisible que la separación impuesta causó no solo ella, sino también a mí y, de cierto modo, a mi propia familia, ¿no? Es fácil hablar del pasado cuando está distante, sin sentir el peso de los días, las noches solitarias, el silencio de las palabras que no se dijeron. Pero cuando asumimos el papel de madre, cuando tenemos en brazos a un hijo o una nieta, todo cobra otro significado. Empezamos a entender el valor de cada gesto, de cada abrazo, de cada momento que, por alguna razón, fue negado o robado. Empezamos a sentir el miedo, la ansiedad, el amor incondicional y sobre todo el dolor de ver a alguien que amamos lejos. Quizás para siempre la historia que llevo conmigo no es solo un recuerdo personal, es un legado de amor y de ausencia, de encuentros y desencuentros, de heridas que marcan generaciones, y es con esta mirada de madre y abuela que comienzo a percibir las capas de ese dolor que por tanto tiempo guardé en el pecho como un secreto, una caja vieja y polvorienta, que prefería ni abrir. Pero la verdad es que esas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, porque sólo así podemos aprender, crecer y tal vez evitar que esas heridas se repitan en nuestros propios hijos y nietos. Cuando era niña, no tenía idea de lo que pasaba detrás de la ausencia de mi madre. Todo lo que sabía eran los silencios, las excusas evasivas, las mentiras contadas para proteger, o quizás para esconder la verdad. Crecí con una mezcla de culpa y rabia, tratando de entender qué había hecho para merecer ese abandono. Pero hoy, con el tiempo, con la experiencia, con los ojos más sabios de la maternidad, sé que ningún niño merece ese dolor. Ninguna madre merece ser arrancada de su hijo por las circunstancias o por la crueldad de otros. Recuerdo cómo, cuando me convertí en madre, sentí un amor tan grande que a veces parecía imposible de controlar. El deseo de proteger, cuidar, de nunca dejar que algo malo le sucediera a esa pequeña vida que tenía en brazos. Fue entonces cuando empecé a entender, por primera vez, lo que mi madre tal vez sintió, y lo desesperante que debe haber sido, para ella no poder estar conmigo, no poder ser separada de mí por fuerzas que ella no podía controlar. Al ser madre, enseña a ver el mundo desde otro ángulo, a valorar el amor que está más allá de las palabras, que se manifiesta en la mirada, el contacto, la presencia, y también enseña el dolor de la ausencia, la herida de la distancia, el vacío que ningún regalo o explicación puede llenar completamente. Hoy, como abuela, siento esa responsabilidad aún mayor. Quiero que mis nietos crezcan sabiendo que son amados, que son vistos, que sus historias
son importantes. Quiero romper el ciclo de silencio, de dolor escondido, de rencores que pasan de generación en generación, sin que nadie hable de ellos. A la crueldad que hicieron conmigo y con mi madre no fue solo un acontecimiento aislado, fue una violencia silenciosa que marcó nuestras vidas, una separación impuesta que hirió nuestros corazones y almas. Y lo más triste es que esa violencia muchas veces viene disfrazada, oculta, bajo el pretexto de protección o razón. Familiar, pero la verdad es que, cuando el amor es negado, cuando el vínculo se rompe sin explicación, todos pierden a hoy. Mirando a mi familia, siento una mezcla de esperanza y responsabilidad. Espero que mis historias, mis reflexiones y mis verdades sirvan para que mis hijos y nietos puedan crecer en un ambiente donde el amor sea libre, donde las heridas del pasado se curen con diálogo y comprensión, y donde nadie más tenga que cargar el peso del silencio o del abandono. Al ser madre y abuela, me dio la fuerza para enfrentar esas heridas, para buscar respuestas y tratar de reconstruir lo que fue destruido. Es un proceso doloroso, sí, pero también necesario, porque solo enfrentando el pasado con coraje podemos construir un futuro diferente, más justo y lleno de amor. Por eso comparto mi historia, no solo para recordar el dolor, sino para celebrar la fuerza de la maternidad, para reconocer el valor del perdón, para honrar el amor que nunca desaparece, incluso cuando parece perdido. ¿Y para qué? Al escuchar estas palabras, otras personas se sientan menos solas, más comprendidas e inspiradas a buscar sus propias verdades. Hoy, como madre y abuela, finalmente entiendo el dolor que ella sintió. Y sé que, a pesar de todo, el amor entre madre e hija es una fuerza que ni el tiempo, ni la distancia, ni la crueldad pueden borrar. Si tienes una herida con tu madre o tu hija, intenta sanar mientras aún hay tiempo, porque algunas cartas, lamentablemente, llegan demasiado tarde. Es una verdad dura, pero necesaria de decir. Muchas veces llevamos heridas tan profundas que ni siquiera sabemos por dónde empezar a enfrentarlas. Las heridas que vienen de la relación con la madre o Can, la Haiyea, son algunas de las más complejas porque hablan directamente del amor más intenso, antiguo y esencial que podemos experimentar. Cuando ese amor se rompe o se interrumpe por silencio, ausencia, rencor o traición, las consecuencias pueden atravesar generaciones y moldear toda una vida. Pero, ¿qué es una herida? En el fondo, es un espacio vacío, un dolor que molesta, que duele, que tratamos de esconder, y ese angustia que no se va, que intentamos disimular con risas, trabajo, distracciones, pero que sigue ahí, esperando ser reconocida y sanada. Y cuando esa herida involucra a la madre o la hija, es aún más difícil de comprender, porque involucra historias, expectativas, sentimientos y sobre todo vínculos que parecen eternos, pero que a veces, por alguna razón, se rompieron. Por eso quiero hablar contigo, que tienes una herida así, que tal vez todavía no has podido abrir tu pecho para hablar de ello, o para escuchar, que tienes miedo de lastimarte otra vez, o que piensas que quizás ya es demasiado tarde para intentar reconstruir algo. Entiendo esa sensación. También he estado ahí. Sé que el silencio a veces parece la única forma de proteger el corazón, pero en realidad el silencio puede ser el mayor enemigo de la cura, porque guardar los rencores, esconder los sentimientos y fingir que no pasó nada no hace que el dolor desaparezca, solo hace que se arraigue, crezca y se convierta en algo más difícil de manejar en el futuro. Las heridas no cicatrizan solas, necesitan atención, cuidado, conversación, perdón, sea para el otro, sea para uno mismo. Sé que no es fácil. Sé que muchas veces esas heridas están relacionadas con cosas que parecen irreparables: en abandono, rechazo, palabras duras, traiciones, y sé también que el tiempo puede haber puesto muros que parecen imposibles de derribar. Pero quiero decirte una cosa: mientras hay vida, hay posibilidad de sanación. Nunca es tarde para intentarlo. Y, aunque la reconciliación completa no ocurra, el simple acto de buscar entendimiento y liberación
ya es un paso enorme hacia la paz interior. Por eso, si estás ahí del otro lado, cargando un dolor con tu madre o tu hija, no esperes a que las cartas lleguen, porque, lamentablemente, algunas cartas llegan demasiado tarde, y, a veces, ni siquiera llegan. No dejes para mañana lo que tu corazón puede empezar a sanar hoy. Intenta abrir ese diálogo, envía ese mensaje a Seis, a Visita, o simplemente escribe una carta que nunca enviarás, pero que sirva para ordenar tus sentimientos. Haz algo. No dejes que el silencio gane. La vida es corta. Y las oportunidades para decir, te amo, perdóname, te entiendo, te extraño, son demasiado valiosas para desperdiciarlas. El arrepentimiento de no haber intentado, de no haber buscado, de haber dejado para después, es un dolor que pesa mucho más que el intento fallido. Además, esa herida, cuando no se trata, puede afectar no solo a ti, sino también a las personas a tu alrededor, a tus hijos, tus nietos, tus amigos. El amor y el dolor se transmiten, y las historias que no se curan tienden a repetirse. Sanar lo que está lastimado es un acto de coraje, pero también de amor, por ti, por tu familia y por quienes vendrán después de ti. Entonces, te invito a reflexionar sobre esto hoy, a mirar dentro de ti, a esa herida que quizás has escondido por tanto tiempo, y a pensar en lo que puedes hacer para comenzar a sanar ese dolor. Puede ser un gesto pequeño, una llamada telefónica, una carta, una terapia, una conversación con alguien de confianza. Cualquier paso que signifique dar voz a tu historia y buscar tu propia paz. Sé que cada historia es única y que no siempre el camino es fácil o simple, pero la esperanza de sanación es un camino que vale la pena recorrer, porque al final lo que más importa es el amor que podemos cultivar, el perdón que aprendemos a dar y recibir, y la paz que podemos encontrar cuando decidimos mirar nuestras heridas no como un fin, sino como un comienzo. Por eso, cuida tus heridas con cariño. Abre tu corazón a la posibilidad de sanación. Y no esperes a que la última carta llegue demasiado tarde para saber lo que pudo haber sido diferente a la vida. Es ahora. El amor es ahora. La sanación es ahora.